Bienvenidos a nuestra sesión Planeación y Curación de Contenidos del taller de aula invertida. Comenzamos. Nuestra agenda de la sesión será entender qué es la planeación didáctica, sus elementos, algunos ejemplos, herramientas y otros aspectos a considerar en la planeación, como la curación y agregación de contenidos y las licencias Creative Commons. En la planeación didáctica, el docente toma decisiones sobre los contenidos educativos sin impartir, transformándolos en actividades concretas y específicas para promover el conocimiento entre sus alumnos. La planeación de clase invertida garantiza el cumplimiento de las características básicas y sus elementos que lo conforman. En el ciclo de aprendizaje invertido encontraremos el autoaprendizaje, coaprendizaje y la socialización. Veamos cada una de estas fases. En la primera encontraremos el aprendizaje autónomo y esto se da antes de la clase. En ella se seleccionan y se transfieren recursos electrónicos, se llevan a cabo actividades para que los alumnos lo desarrollen en casa, se lleva a cabo un tiempo para el aprendizaje y se hace una valoración criterial, esto es, se planifican actividades que el alumno debe realizar para que las pueda evaluar el profesor. En la segunda fase de este ciclo se encuentra el aprendizaje colaborativo o coaprendizaje. Esto se lleva a cabo en la clase. Se provee el análisis, síntesis y juicio crítico de los estudiantes, así como habilidades de trabajo en equipo, diálogo simultáneo y consulta participativa. Entre las actividades que favorecen las competencias previamente enunciadas se encuentra la creación y resolución de problemas, planificación y ejecución de proyectos, solución de casos, análisis de datos, ensayos, experimentos, etc. El profesor se convierte en mediador y facilitador de los aprendizajes. En el momento de la fase de la socialización y transferencia, esto es durante y después de la clase, se comparten los productos que los estudiantes elaboran durante la sesión. Se trabaja con recursos que van a facilitar esa socialización de contenidos, experiencias y aprendizajes. Asimismo, se hace una evaluación y transferencia de lo que se aprende. Para ello se requiere aplicar instrumentos como rúbricas, listas de cotejo, y se transfieren los conocimientos a través de herramientas como foros o wikis para poder ver cuáles son las inquietudes que quedaron de lo que se revisó en la clase. Con base en lo anterior, podemos identificar entonces algunos momentos de la planeación del aula invertida. Uno pudiera ser definir las metas, habilidades y formato de tareas para cada objetivo de aprendizaje. En otro momento se puede preparar una serie de actividades que se van a realizar en un lapso de 2 a 7 días antes de un encuentro síncrono. En un tercer momento se integran los recursos, estos contenidos, las herramientas digitales para prepararse a la sesión síncrona y se elige la estrategia de evaluación y retroalimentación de los estudiantes. De una manera más práctica podemos identificar que se encuentran 3 momentos de la planeación didáctica de aula invertida. Esto es antes de clase, durante la clase y después de clase. Antes de clase se llevan a cabo momentos en los que se identifican los resultados y contenidos que se van a trabajar, se preparan los casos, viñetas, se aplican recursos TIC para facilitar esta mediación, se envía el material a los alumnos para que lo puedan resolver en casa, se les preguntan dudas o inquietudes, también se diseña la sesión síncrona con base en los resultados y las inquietudes que los alumnos hicieron llegar al profesor. Esto también va a permitir que el profesor revise la planeación que hizo antes de su clase y la que va a llevar a cabo durante el encuentro síncrono en línea para ajustar lo que requiera modificar. Ahora bien, durante la clase se llevan a cabo los objetivos trazados, se planifica y se lleva en una planeación qué es lo que tienen que hacer los alumnos, se identifican estos materiales que van a facilitar el desarrollo de las actividades de los alumnos, se pueden planificar evaluaciones diagnósticas o formativas y se configuran actividades colaborativas
como plenarias, mesas de trabajo o pequeños grupos, así como estrategias para el cierre de la sesión. En un tercer momento, que es después de la clase en modalidad de aula invertida, se puede dar un seguimiento con actividades para identificar esas dudas o motivaciones con las que se quedaron los alumnos. Se pueden usar blogs, foros, etcétera. Se puede consolidar o realimentar esos aprendizajes trabajados en la sesión. Se evalúan a través de cuestionarios u otro instrumento algunos conocimientos puntuales para poder identificar qué es lo que sí se quedó y qué no se quedó de esos aprendizajes mostrados. También se puede explorar la percepción de la experiencia de los estudiantes, si les agradó, qué no les agradó, etcétera. Y reflexionar sobre las áreas de oportunidad y las fortalezas de esa experiencia. Podemos compartir también varios recursos, seguramente ya conoces de estos. Estos recursos van a poder permitir la implementación de aula invertida. Entre ellos se encuentra Symbaloo, Educaplay, Kahoot, etcétera. También encontrarás alguna infografía para poder identificar algunos instrumentos y tipos de evaluación, o bien un libro de evaluación del y para el aprendizaje con diferentes instrumentos que van a facilitar estas estrategias de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Recuerda realimentar a los estudiantes. Es muy importante considerar estas áreas de oportunidad y fortalezas para que los estudiantes se mantengan motivados. Este es un ejemplo de enseñanza justo a tiempo e instrucción por pares en aula invertida. En el rectángulo amarillo se encuentra cómo el profesor elabora la tarea de lectura, envía ese material a los alumnos, ellos leen el documento, responden las preguntas o los instrumentos que el profesor captó, más bien diseñó para poder captar sus respuestas. 12 horas antes de la clase síncrona, los alumnos van a enviar al profesor las respuestas de las actividades que éste trazó. El profesor revisa las respuestas, planifica el material, así como los contenidos, define algunos instrumentos para poder identificar aspectos que hayan quedado con duda o que quedaron muy clarificados en el material revisado en casa. En el recuadro guinda se muestra la actividad que el profesor realiza durante la clase. Realiza una breve presentación, puede abordar un nuevo concepto o elaborar un cuestionario para poder identificar esos contenidos que quiere consolidar. El alumno va a pensar de manera individual y a plasmar su respuesta a través de algún recurso interactivo como el Kahoot, Socrative, etc. También el profesor puede solicitar a través de otra actividad a los alumnos que de manera colaborativa analicen las respuestas que proporcionaron, las enriquezcan y vuelvan a dar sus respuestas, pero ya en colaboración. Nuevamente se muestran los resultados, se discuten, se llega a una plenaria y se hace el cierre de la sesión. Este es otro ejemplo de una clase de aula invertida, minuto a minuto. Durante los primeros momentos se hace una evaluación inicial, se discuten los resultados, se da una respuesta a las preguntas de los estudiantes. Asimismo, se hace una actividad en pequeños grupos, se discuten los trabajos, se hace una actividad de gamificación o una actividad lúdica para el cierre. Para considerar la implementación de aula invertida, hacemos algunas sugerencias como medir el tiempo que el alumno va a dedicar a las tareas, el tiempo que el profesor va a dedicar para planear su clase y sobre todo mantener el ánimo como docente porque quizás las primeras experiencias no sean tan satisfactorias como se trazaron. Y bueno, esto debe de aplicarse poco a poco. Los recursos que se usen en clase y se exploren van a permitir fortalecer estas estrategias que trazamos como profesores. Algunos ejemplos de planeación de aula invertida te los compartimos para que puedas explorar poco a poco y te des cuenta que no es tan difícil ni complicada la planeación didáctica de una aula invertida.
¿Cómo podemos identificar que llegamos a una experiencia satisfactoria? Bueno, cuando los alumnos trabajan activamente, se mejoran las relaciones personales, todo está relacionado con su aprendizaje y los alumnos se apasionan con lo que están haciendo. Hasta aquí creo que ha quedado un poco más claro, ¿verdad? Continuamos nuestro viaje. ¿Qué tal el paisaje hasta ahora? Nos vemos en el siguiente video.